Hola, ¿qué tal? Soy Jack Lyon y bienvenido nuevamente al curso de Python orientado a objetos. Hoy vamos a ver el tema de los métodos. Y bien, ¿qué es eso del método? Un método es una función en sí, pero está dentro de una clase, ¿ok? ¿Podríamos llamarle una función? Pues sí, pero cuando esta función está dentro de una clase quiere decir que es un método, ¿ok? Vamos a conocerlo con ese nombre, método. Ahora, ¿qué es un método en sí? Un método lo que hace en realidad es determinar o bien una acción o un comportamiento. Ok, bien. Ahora, ¿cómo se escribe un método en Python? Como de costumbre, vamos a comenzar con la palabra class. Vamos a asignarle un nombre a esta clase. Y bien, ya dentro de esta clase vamos a usar la palabra reservada def, que más o menos lo que hace es indicarnos que vamos a crear un método, ¿ok? Para no confundirnos, porque este punto puede ser algo complejo, entonces vamos a llamarlo así, ¿ok? Bien, a partir de este def vamos a asignar un nombre a este método. ¿Qué nombre generalmente se suele utilizar para el método? Generalmente son palabras que implican acción o un comportamiento, ¿ok? Tal como su definición puede ser sumar, restar, multiplicar, crear, mover, ¿ok? Vamos a tratar siempre de usar este tipo de palabras para asignar un nombre generalmente al método. A eso posteriormente vamos a asignar otra palabra reservada de nombre self. El self lo que hace es referirse más que todo al objeto, ¿ok? Con self vamos a referirnos al objeto, pero esta palabra también lo voy a escribir en la siguiente línea, ¿ok? Regresa, porque su otra función de este self es ejecutar precisamente este método. ¿Ok? A este método vamos a asignarle un nombre específico a una variable en el cual también necesita un algoritmo de construcción, una función en específico, pero también no es necesario que sea siempre un algoritmo, también podemos asignar un valor específico. ¿Ok? Espero que este punto esté claro, porque ahora vamos a pasar a la parte práctica donde vamos a ver este punto ya en detalle. Bien, estamos dentro de la parte práctica. Ya tengo abierto mi PyChart, ¿ok? Vamos a ver el tema de los métodos y también podemos verlo desde el punto de vista de la herramienta de Litle, ¿ok? Porque vamos a ver primeramente desde esta herramienta, más que todo para ayudar a los amigos que están viendo esto, pero desde el punto de vista de esta herramienta, ¿ok? Para aquellos que tienen pocos recursos y no han podido instalar PyChart en su ordenador. Ok, bien, ya en este punto vamos a entrar ya de lleno al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es escribir una clase. Ok, la clase necesariamente necesita un nombre. El mío se va a llamar matemática. Ok, bien, y en este punto hay que ser un poquito específicos, ya que recordemos que al nombrar una clase, la primera letra siempre tiene que ser con mayúscula. Ok, en el anterior ejercicio, o mejor dicho, en el anterior episodio, parece que no afectará al ejercicio en sí. Al escribirlo ya sea con mayúscula y minúscula, al ponerlo acá con class, ya lo identifica de ese modo. ¿Ok? Entonces, como referencia, te aconsejo siempre escribirlo de esta manera. ¿Ok? Más que todo para tener un código más legible. ¿Ok? Para identificar, en este caso, a simple vista, lo que representa en sí. ¿Ok? Eso para tomarlo en cuenta. Acá vamos a poner los dos puntos, como siempre, y vamos a presionar un Enter. Muy bien, ya tengo la primera línea escrita. Ahora para crear un método yo necesito poner la palabra def, ok, que hace referencia a eso, a un método, def, y eso yo necesito asignarle un nombre. Como se dijo, tiene que representar una acción. Dentro de la matemática podemos encontrar diferentes acciones. Una de ellas puede ser el hecho de sumar, ok, yo simplemente voy a escribirlo suma, ok, pero realmente representa una acción. Bien, acá necesito abrir parámetros para depositar la palabra reservada self. Ok, recordemos que self lo que hace es hacer una referencia en un determinado objeto que aún no he creado. Ojo, eso a tenerlo en cuenta. Bien, en este punto se nos dice que necesito poner dos puntos para crear las opciones, en este caso de este método. Acá vamos a poner esa referencia, dos puntos y presionamos un Enter. Como te diste cuenta, la línea guía me indica en qué posición estoy y eso quiere decir que estamos siguiendo una secuencia anidada. Esta clase tengo dentro un def, ok, que en realidad hace alusión a este método de nombre suma en el cual vamos a crear sus parámetros. Ok, bien, ¿qué vamos a poner dentro de mi método? Lo que se nos dice como primer paso es volver a escribir la palabra self.
¿Y eso por qué? Básicamente porque eso nos permite ejecutar ese método con el determinado valor que vamos a dejar en este punto. Por ejemplo, acá vamos a poner el punto y lo que vamos a hacer es asignar en este caso un nombre de variable. Para una suma yo voy a necesitar mínimo 2 valores. ¿Ok? Al primer valor, o mejor dicho, al nombre de ese valor, voy a llamarlo así con N1. ¿Ok? Igual nos dice que debo depositar un algoritmo o, como te mencioné, un valor. A este N1 voy a darle un valor. ¿Qué te parece? Un 2. ¿Ok? Pero esta es simplemente la representación o el valor que se deposita dentro de esta variable N1. ¿Ok? Si presiono acá un Enter, la línea guía me indica que estoy en este punto, que quiere decir que aún estoy dentro del método. Ok, eso tomarlo en cuenta. Entonces voy a crear la segunda opción para sumar, la segunda variable. Nuevamente self, punto, y acá el nombre de la variable, en mi caso que sea N2. Igual, y este N2 vamos a asignarle un valor, que sea 3. Ok, nuevamente presiono un Enter. Y eso quiere decir que puedo asignar aún más variables. En mi caso voy a dejarlo así. Simplemente necesito 2 valores para hacer una suma. Por tanto ya tengo mi primer método. Felicidades. Entonces acá vamos a salir. Ok, cuando ya estemos en este punto debo presionar un Enter. Y debo visualizar este icono. Ok, es muy importante cuando estamos usando el IDLE de Python. Muy bien. Ahora lo que yo necesito es crear un objeto porque no tengo ningún objeto en ninguna parte. Si no tengo un objeto no puedo hacer uso de este método, tal como lo hicimos en nuestro anterior ejercicio. A este método, para no confundirnos, simplemente le voy a poner el nombre de ese, ¿ok? Haciendo referencia a lo que vamos a hacer. Pero no es necesario, tú puedes poner el nombre que quieras, simplemente para que podamos identificarlo mejor. A este objeto voy a llamarle S, ¿ok? Bien. A este S necesito asignar a qué clase pertenece o qué recursos voy a usar de una clase. En este caso la única disponible es matemáticas. Ponemos esa referencia. A tener mucho en cuenta el modo en el cual estamos escribiendo, porque eso toma como parámetro. ¿Ok? Matemática. Muy bien, abrimos parámetros y presionamos un Enter. Perfecto, si vemos este icono quiere decir que por el momento estamos haciendo bien las cosas. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es llamar al método, ¿ok? Entonces, para llamar a este método, yo necesito decir primeramente qué elemento quiere llamar ese método. Lo que va a llamar primeramente es el objeto, ¿ok? Al objeto que primeramente estamos recolectando o estamos llamando, lo que voy a hacer es escribir un punto. Ok, cuando yo lo escribo de esta manera, miren acá en el IDLE de Python tengo esta ventanita como referencia que vimos con los atributos. Simplemente ahora está tomando en cuenta que dentro de esta clase tengo el método suma. Ok, si yo lo voy a seleccionar, eso quiere decir que el objeto S, en este caso que está dentro de la clase matemática, va a usar, ok, el método suma. Muy bien. Ahora necesito poner los parámetros. Así, de esta manera, haciendo alusión al self, que voy a tener estos valores. Ok, voy a presionar en este punto un Enter. Y ahora vamos a ejecutar el método. Ok, bien, ¿cómo se hace? Primeramente voy a escribir acá un print, es necesario, parámetros, y acá lo que voy a hacer es escribirlo de este modo. Voy a llamar al objeto, ok, punto. Y en este caso voy a tener como referencia los valores del método N1 y N2. ¿Ok? Y en este caso voy a tener como referencia las variables del método N1 y N2. ¿Ok? En mi caso voy a seleccionar N1. ¿Ok? Espacio, acá voy a hacerlo de esta manera para que puedas identificarlo. Voy a sumar estos dos valores. Ojo, al escribirlo de esta manera no quiere decir que estoy sumando, porque esa operación de sumar no veo por ninguna parte acá. Yo lo estoy ejecutando fuera del método. Ok, únicamente acá tengo como referencia los valores que tengo dentro de estas variables. Ojo, a tomarlo en cuenta. Ahora, para llamar a este N2, como de costumbre, lo primero que tengo que hacer es escribir el nombre del método, que es ese en este caso, punto, y en este caso el valor de N2, que es el que nos faltaba. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es que sumemos el valor de N1
y n2 de estas dos variables, que es 2 y 3. Si presiono un enter en este punto, ahí está, ya tengo la respuesta, 5. Está funcionando. Ok, bien, esto lo que estamos haciendo al principio suele ser un poquito confuso, pero con la práctica vamos a adoptar y conocer cada uno de estos elementos. Ok, muy bien, ya tengo esta referencia ya en este primer ejercicio de este ILE de Python. Ahora vamos a ver otro segundo método, porque este no es el único. De hecho, como te diste cuenta, acá hay que seguir una secuencia de pasos cuando tengo este tipo de escritura para este método. Pero hay una mejor manera de llamar a los métodos que vamos a ver en este instante. Como te mencioné, ahora vamos a ver una función o un método en especial que cumple una función como de constructor. ¿Ok? A eso me refiero con el init. ¿Ok? El init es algo así como iniciar o empezar, para que puedas calificarlo con ese nombre. ¿Ok? Gracias a este init, cualquier propiedad de cualquier objeto que vamos a crear, vamos a poder realizar cualquier tipo de trabajo. Esto es un punto esencial cuando trabajamos con esta palabra init. De hecho, no es lo único que se va a ejecutar. Hay algo que se conoce también con el método new, pero que este no es necesario escribirlo. Ya se está ejecutando automáticamente. Bien, vamos a pasar ahora a la parte práctica para aprender mejor este punto. Ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de PyChart. Ok, no te preocupes, puedes usar también el IDLE de Python, no hay ningún problema. Ya dimos los pasos esenciales para ejecutarlo, por tanto no hay donde perderse. Bien, ahora le toca al PyChart. Vamos a crear este ejercicio, vamos a llamar a la clase. A esta clase vamos a llamarle ropa. Ok, 2 puntos, enter. Y en este punto vamos a escribir def espacio barra baja, pero 2 veces. Ok, tal como se nos indica en este punto. Pero acá en el PyChart no hay problema, yo puedo seleccionar esta opción y ya tengo esa línea de código escrita. Ok, eso es lo bueno de usar este potente editor de código. Acá lo único que tengo que hacer es presionar un enter. Y en este punto lo único que hacemos es llamar al self nuevamente para que pueda ejecutar este método. Y con un punto vamos a asignar, en este caso, en el anterior ejercicio, para que puedas entenderlo mejor, lo que hicimos es asignar variables. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero vamos a verlo como lo vimos en nuestro anterior episodio, como atributos. ¿Qué atributos podemos encontrar en ropa? Podemos encontrar la marca, ¿ok? Acá vamos a asignarle un valor que sea un Willow, ¿ok? No sé si existe esa marca. Simplemente por poner una referencia. Nuevamente self punto, vamos a crear otro atributo que sea la talla. Una ropa tiene talla, ok. Acá vamos a poner la talla que sea M. Vamos a crear otro atributo self punto y no puede faltar el color, ok. Muy bien, vamos a poner de color rojo. Perfecto. Obviamente tienes que darte cuenta cómo estoy construyendo el ejercicio, cómo se están anidando. Eso a tenerlo en cuenta. Muy bien, acá lo único que voy a hacer es presionar un enter y vamos a salirnos evidentemente de la clase ropa. Ok, acá no tengo ese símbolo que vemos en IDLE, pero se supone que estando en este punto, como nos indica la línea guía, estoy fuera de la clase. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Lo único que necesitamos es, como siguiente paso, crear un objeto. ¿Qué objeto puede pertenecer a ropa? Por ejemplo, podemos crear el objeto camisa. Ok, a esta camisa yo voy a decir que pertenece o que vamos a tomar como referencia la clase ropa. Ok, ahí está. Parámetros, no nos olvidemos y presionamos un enter. Ok, acá lo único que necesitamos es poner el print y podemos llamar en este caso a los atributos que tengo dentro de esa función. Ok, que básicamente cumple la función de llamarme automáticamente a cada uno de estos atributos sin la necesidad de seguir los pasos tan alargados que vimos en nuestro anterior ejercicio. Acá lo único que hacemos es llamar al objeto camisa, donde quiero el atributo de talla. Ok, vamos a ejecutarlo, clic derecho, run, ahí está, M. Si acá voy a tratar de copiar esto, control C, voy a pegarlo acá, control V. En vez de poner la talla, voy a poner acá
la marca. Ok, voy a volverlo a ejecutar para que podamos ver dos resultados. Ahí está, funciona. Y es así de simple. Gracias a init, al escribir este tipo de método, pues las cosas se hacen mucho más fáciles y también podemos otorgar atributos a partir de este método. Ok, ya para terminar este episodio y que no se nos haga muy largo, vamos a crear una clase que se llame calculadora. Muy bien, muy bien, dos puntos, enter. Nuevamente vamos a dev, espacio, barra baja dos veces. Depositamos eso por acá. Acá llamamos nuevamente al self. Acá hacemos mucho más rápido el código, si te diste cuenta. Punto. Y vamos a crear las opciones que tiene que tener mi calculadora. En este caso vamos a tomar como referencia atributos o también variables. Ok, punto suma. A esta variable vamos a asignarle esa función. Pero en el anterior ejercicio recuerda que acá pusimos el valor de n1. Pero acá vamos a hacerlo directo. n1 más n2. Ok, acá no hay punto ni punto y coma. Simplemente presionamos un enter. Nuevamente self. Punto y vamos a crear la resta. De la misma manera vamos a llamar este tipo de algoritmo, porque esto no es un valor, es un algoritmo, n1 más n2. Acá también n1, pero esta vez menos n2. Enter. Nuevamente self. Punto. Vamos a crear ahora la multiplicación. En mi caso lo voy a llamar producto. n1 por n2. Enter. Self. Punto y la división. n1 dividido entre n2. Muy bien, vamos a salir de esta clase, de su método que estamos elaborando desde este punto de vista. Y en este punto necesito crear un objeto. No se olviden, luego de crear la clase, el método, yo necesito crear un objeto. En este caso vamos a llamarle operación. Voy a asignar a qué clase pertenece o qué recursos voy a tomar de una clase. La única disponible es calculadora. Vamos a poner esa referencia. Calculadora. Acá se me dice que tengo un error y es porque acá lo tengo con minúscula. Ok, por eso es muy importante la escritura. Muy bien, parámetros vacíos, enter, y acá voy a poner el print. Parámetros, viene la parte más interesante. Necesito llamar a estos elementos, pero ¿cómo los voy a hacer? Yo necesito depositar valores a n1 y n2. Por ejemplo, acá puedo poner el valor de 2 y el valor de 3. Como resultado en la suma debería tener 5. Ok, bien. ¿Cómo voy a asignar valores a n1 y n2? Bien, lo primero que tenemos que hacer es que dentro de este self yo necesito poner este tipo de variables. Ok, entonces voy a separarlo con una coma y voy a poner el valor de n1, n2. Ok, haciéndome referencia que el método va a trabajar principalmente con estas dos variables. Ok, bien, ¿qué otra modificación más necesito a mi ejercicio? Lo siguiente es que acá en el print lo que yo voy a hacer es, como de costumbre, llamar al objeto operación punto, y acá vamos a disponer de todas las variables que tiene en este caso mi método dentro de la clase calculadora. Suma, resta, producto y división, que ves en esta parte. En este caso yo voy a seleccionar producto. Ok, vamos a hacer una multiplicación y si ejecuta el código nuevamente vamos a tener un error. Ok, ¿por qué? Porque los parámetros que tiene en este caso mi clase calculadora no pueden estar vacíos, y eso se debe por las variables que tengo acá, n1 y n2. Entonces acá voy a poner cuánto vale n1 y cuánto vale n2. Por ejemplo, a n1 voy a otorgarle el valor de 2 y a n2 voy a otorgarle el valor de 3. Si ejecutamos esta línea de código, ahí está, tengo la respuesta. Funciona. Muy bien, en este caso puedo borrar este producto y puedo tomar como referencia la suma. Volvemos a ejecutar y ahí está, está funcionando. Puedo cambiar las variables acá como de costumbre, no hay problema. Volvemos a ejecutar y ahí lo tienes.
cumple la función de una calculadora y a diferencia de lo que vimos en nuestro curso inicial de Python, acá las cosas se hacen más directas y más rápidas. Para eso más que todo sirve la programación orientada a objetos. Podemos llamar a cualquier elemento que tengo sin la necesidad de volver a escribir, tal como lo vimos en la primera parte del curso de Python. ¿Ok? Y es así de simple. Y es por eso que la popularidad que tiene el tema de orientado a objetos se debe a eso. No es necesario volver a escribir todas las líneas de código. Basta con llamar en el lugar donde esté y simplemente operar una función o un método específico. ¿Ok? Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio con más temas interesantes dentro del curso de Python. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio.